Entonces seguimos con las clases, vamos a ver hoy sistemas rígidos. Ya. Miren, lo ideal es que el comportamiento de la solución de una ecuación diferencial, resuelta a través de los métodos numéricos, coincida su comportamiento. No ve que cuando ustedes resuelven una ecuación diferencial, la solución es una función en general, ¿no es cierto? Entonces esta función puede tener ciertas propiedades, ¿ya? Y la cuestión es que las propiedades que tenga la solución analítica deberían ser las mismas propiedades que tenga la solución numérica. Y a veces no pasa eso, ¿ya? Entonces quiero mostrarles cuándo no pasa eso, o sea, digamos un ejemplo donde no pase eso y qué es lo que podemos hacer para solucionar el problema, ¿ya? Entonces, digamos, un sistema rígido podríamos verlo en esta ecuación diferencial, ¿ya? Es esta. Así de simple, digamos con un A positivo en este caso, ¿ya? Entonces sabemos que el A es positivo, ya, ajá. Solo déjenme ver, quiero comprobar si en realidad es que la es positivo en este caso. Pues sí. Ja, 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 ja. Ya. Entonces, ya pues, ¿cómo solucionamos esto ya? La solución de esto, nosotros analíticamente sí sabemos ya. Entonces, la solución analítica, voy a ponerle aquí solución analítica. Es fácil, no es algo con el exponencial, ¿no? Entonces, solo que no estoy seguro si la exigencia. Sí, tiene que ser no mayor o igual que cero, solamente mayor que cero, y en este caso, ¿ya? Entonces, bueno, la solución analítica, esto ya les puse la otra vez, ¿no? ¿Qué función yo le derivo una vez y me da esa misma función multiplicada por un número negativo en este caso? Porque si ven que el a es positivo, entonces menos a es negativo. Entonces, esto de ley es una exponencial también, ¿no? Una función exponencial al derivarla de ella misma por alguna constante, entonces el x aquí va a ser una exponencial. Entonces la solución analítica ya sabemos que es x igual a e a la menos a t, ¿no es cierto? Ya, entonces como ven, nuestra función x de t es esta función de aquí, de la solución analítica de esta ecuación diferencial. Ya, ahora, la cuestión es que esto es analíticamente hablando, ahora numéricamente, ¿cómo nos saldría el resultado? ¿Ya? Entonces, esta es la parte, digamos, analítica, ¿no es cierto? Ahora, numéricamente, ¿cómo resolveríamos? Usemos un método, digamos, directo y sencillo ahorita, sería, por ejemplo, el método de Taylor, ¿ya? Al método de Taylor también se lo llama método de Runge-Kutta de orden 1, pero también se lo llama método de Euler ascendente, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven en el cuarterón y si ven el resuelve por el método de Euler ascendente, se refiere justo al método de Taylor de orden 1, ¿ya? Entonces, miren, en este caso, ¿cómo era ya? De resolver. Decía que el x sub k más 1, es decir, la imagen de su función para nodos posteriores. En general, este método de Taylor o de Runge-Kutta de orden 1 o de Euler ascendente, que todos son sinónimos de este método de aquí, es uno donde se halla la imagen evaluada en el nodo posterior de ¿qué? De la función que resuelve mi ecuación diferencial. En este caso, la función que resuelve mi ecuación diferencial es la x, ¿no es cierto? Y aquí tengo que poner más, ¿no es cierto? Y yo debía poner aquí un h por un x prima, ¿no es cierto? Evaluado en t sub k. ¿Ya? ¿Qué tengo aquí? Todavía no está casi escrito el método de Taylor, ¿ya? La única cosa es que recuerden que yo les había mencionado que el x es un f, ¿no es cierto? Porque el tipo de ecuaciones diferenciales que resolvemos son unas en las que, digamos, tenemos x' y al otro lado un f que depende de t y de x. En este caso, este conjunto de operaciones están aplicadas a la variable independiente y a la función sin derivar, pues corresponderán a esto de acá. Este es mi f, entonces en este caso el x' que a su vez es el f esto para el caso general, para el caso particular en nuestro f es esto de aquí menos ax. Si es que yo en vez de evaluarlo en x, lo evalúo en x sub k. ¿Por qué? Porque digamos el x es una función que depende del tiempo, entonces yo en vez de evaluar la función x en cualquier tiempo, le evalúo en un tiempo t sub k.
Sí, entonces, tal como yo tenía aquí, ¿no? X evaluado en T sub K, X' evaluado en T sub K, esto va a ser igual a un F, ¿no es cierto? Evaluado en T sub K y en X sub K. Entonces, este F de aquí es el que yo debería escribir. En nuestro caso, este F viene a ser este lado derecho de aquí. Ya solamente les estoy recordando, ya no hago más énfasis en esto porque imagino que ya recuerdan. Ya pueden ponerle pausa y regresar al método de Taylor. Y entonces, ¿qué es lo que estoy usando aquí? Estoy usando el método de Taylor, y lo que había escrito en este lado cuando puse la derivada era la función evaluada del centro un poquito más allá. Ese centro un poquito más allá es la función evaluada en el nodo x sub k más 1, va a ser igual a la función evaluada en el centro más h veces la derivada de esta función evaluada en el t sub k, que viene a ser en este caso nuestro centro. Eso expresado de otra manera nos daría simplemente que aquí yo tengo que al h multiplicarle por el f, y el f en mi ecuación diferencial es del lado derecho, donde en este caso viene a ser menos a por x sub k, porque recuerden que el x es una función del tiempo, sí, y si yo evalúo en t sub k, entonces el x se convierte en x sub k. Ya, bueno, esto me imagino que ya lo entienden, y ya paso nomás, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esto sería según el método de Taylor, y si yo aquí yo quiero sacar factor común en el lado derecho, según el método de Taylor me quedarían, miren, 1 menos a por h, y todo esto por el xk. ¿Ya? Y en este caso en particular, nuestro método de Taylor nos genera esta expresión de recursividad, donde nosotros a través del nodo presente podemos hallar las imágenes del nodo presente, podemos hallar las imágenes del nodo posterior, donde la primera imagen que llamemos la imagen del primer nodo o la imagen del nodo presente, cuando el nodo presente es el nodo inicial, entonces este x sub k se convierte en la imagen de la función en el nodo inicial, lo cual viene a ser las condiciones iniciales, ¿no es cierto? Ya, y después de que hayamos a partir del x sub 0, el x sub 1, luego cogemos del x sub 1 y obtenemos del x sub 2 y así, ¿ya? Entonces lo que quiero que noten es que el tiempo, ¿no es cierto?, en esta función es la variable independiente. Y lo que yo quiero mostrar es que las propiedades en este caso, ya lo que estoy quiero mostrar es que esta ecuación diferencial se comporta de manera que su solución analítica difiere de su solución numérica, ¿ya? Entonces veamos qué propiedad, o sea, cuando difiere me refiero a que el comportamiento de esta solución va, en este caso que tenemos un sistema rígido, a tener un comportamiento distinto al de esta solución, ¿ya? Entonces, ¿dónde vemos eso? Miren qué pasa aquí cuando el tiempo tiende al infinito. Entonces esta es una información que deberíamos agregar aquí porque nos habla del comportamiento de nuestra función. Cuando el tiempo tiende al infinito, ¿qué pasa con el x? El x tiende a 0, ¿sí cachan? Porque el a es positivo con este menos, entonces todo el coeficiente que se ha multiplicado por el tiempo va a ser negativo. De manera que eso en otras palabras es como tener, ¿no es cierto?, 1 sobre e a la at, ¿ya? Entonces, como esto es positivo, a medida que, digamos, el tiempo tiende al infinito, crece y crece y crece y crece el denominador, entonces el x va a tender a 0, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El comportamiento de mi solución analítica, ¿cuál está? A la menos at. El comportamiento de mi solución analítica, esto es a, ¿no? Esto es a. Ya, entonces el comportamiento de mi solución analítica, tiene que ser ¿no? Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta si en mi solución numérica, que es esta de aquí, en efecto, cuando el tiempo tiende al infinito, mi x, es decir, las imágenes de mi función que resuelven mi ecuación diferencial van tendiendo a 0? Entonces, para poder notar, evaluar qué pasa cuando el tiempo tiende al infinito, uso esta expresión, pero de otra manera, ya la voy a poner cuál es esa otra manera, ¿ya? Pero ¿qué quiero decir con que, digamos, cuando yo ya uso el método numérico, cómo yo reflejaría el paso del tiempo? Entonces fíjense en que el paso del tiempo corresponde a que yo tome valores del subíndice de t sub k cada vez mayores. Es decir, digamos, un t sub 1 es un tiempo menor que un t27. Entonces a medida que voy aumentando el k, si cachan, voy a considerar tiempos mayores, ¿sí? Y justo los nodos x, o sea, si es que yo evalúo mi función x en tiempos que tengan el k cada vez más grande, entonces estoy evaluando imágenes o estoy considerando imágenes de funciones para tiempos cada vez más y más y más y más posteriores. Entonces, en pocas, cuando
digamos, el K va creciendo en el subíndice del X o el K va creciendo en el subíndice del T, yo estaría considerando tiempos cada vez más grandes, ¿sí? Entonces, noten lo siguiente ya, noten que yo puedo hacer esto. ¿Cuál va a ser la relación de esta misma expresión generadora ya? Dejamos por un momento a un lado nuestro comportamiento de la solución de nuestra función, de nuestra solución analítica. El comportamiento de la solución analítica lo dejamos en un ratito ahí en latencia ya. Lo que vamos a seguir haciendo es esto ya. Miren, ¿qué pasa si es que el K es 0? Entonces, si el K es 0, esta expresión matemática se convierte en x1 igual a 1 menos a hx0, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el K es 1? Entonces, si el K es 1, me dice que x2 va a ser igual a 1 menos a h por x1, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esto me va a permitir relacionar en el lado izquierdo un x késimo cualquiera con el x0, ¿ya? Y eso es donde voy a obtener una expresión donde se me va a hacer fácil ver cómo analizar ahí qué pasa cuando el tiempo tiende al infinito, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cómo. Entonces miren, voy a hacer un caso más, ¿ya? ¿Qué pasa si es que en esta expresión el k es igual a 2? Entonces yo tendría que x sub 3, ¿no es cierto?, termina siendo igual a 1 menos a h por el x sub 2. Ya. Ahora miren, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué pasa? Miren, la relación entre el x1 y el x0 y el exponente que está aquí. Entonces yo me doy cuenta de eso. Ya quiero comparar lo que está a la izquierda con los de x sub 0. Eso va a ser con el x sub 0, ese va a ser mi objetivo. Entonces miren, lo que está a la izquierda con el x sub 0. Entonces me doy cuenta que aquí en este paréntesis hay un exponente de 1. ¿Ya? Entonces ya voy poco a poco a concretar la relación que veo aquí. Ahora, ¿cómo hago una relación entre x sub 2 y x sub 0? Por reemplazo, miren, x sub 1, que es el x sub 1 que tengo aquí, pues es esto mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo reexpreso x2 pero en términos de x sub 0? Lo que hago es reemplazar, en vez de x1 pongo todo esto. Entonces, en vez de x1 yo voy a poner, miren, yo pondría así. Y aquí yo tendría x sub 0. Entonces ahora estos dos paréntesis, ¿no es cierto?, por estar en producto, harían que este paréntesis esté al cuadrado, es decir, la reexpresión de un paréntesis por sí mismo es ese paréntesis elevado al cuadrado, y aquí yo tuviera el x0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me doy cuenta? Miren, aquí tengo 2 y aquí tengo 2, ¿sí? Cuando yo comparo algo de la izquierda con un x sub algo con el x sub 0, veamos si es que eso se sigue cumpliendo ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora el x3 le voy a comparar con el x0. ¿Cómo hago eso? Miren, aquí tengo un x2, pero el x2 es a su vez todo esto de aquí. Entonces, en vez de poner este x2, voy a poner todo esto. Entonces, eso me da aquí esto, ¿no? Así, esta regla. Entonces, una vez que tenemos esta regla, este paréntesis de aquí por este paréntesis de acá, me da ese paréntesis, pero al cubo, ¿sí? Entonces, yo tuviera esto al cubo así, y aquí x sub 0, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta? El patrón que se está generando cuando comparamos x sub algo, donde ese algo es distinto de 0, con el x sub 0 en el lado derecho de estas expresiones que nacen de nuestra solución numérica. Nos damos cuenta que se está generando este patrón. Que si yo tengo aquí x sub 0, yo tengo aquí un paréntesis, el paréntesis va a tener 1 menos a h, y si yo aquí tengo un valor nésimo cualquiera, en este lado el x también va a tener nésimo. Miren, aquí hay 1, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 3, hay 3 en n, aquí debería haber n. Si aquí está x sub 0, entonces aquí hay x sub 0, y aquí está 1 menos a h adentro del paréntesis, ¿no es cierto? Entonces resulta que, digamos, esta información la puedo reexpresar de manera que yo compare mi nodo inicial que yo conozco x sub 0 con cualquier nodo siguiente x sub n. Ya, ahora esto sí nos sirve porque, miren, aquí yo me doy cuenta fácilmente qué pasa cuando el tiempo tiende al infinito. El tiempo tiende al infinito significaría en este caso que el n va aumentando, ¿sí? Porque los n's, fíjense, corresponden a este subíndice, donde este subíndice corresponde al nodo en el que yo estoy, el nodo temporal donde yo estoy considerando aplicar o evaluar mi función. Entonces, a medida que el n va aumentando, el tiempo va pasando porque estoy considerando nodos temporales posteriores, ¿sí cachan? Entonces, la cuestión es que ¿cómo podemos prever qué pasaría si es que el tiempo tiende al infinito en este caso? Entonces aquí podríamos decir
que cuando n tiende al infinito, estaríamos considerando tiempos que van tendiendo al infinito, ¿no es cierto? Tiempos cada vez más y más grandes. ¿Qué pasa cuando se tiene esto? Miren, eso depende de qué, depende de depende de este factor de aquí. Solamente cuando, de esto que está dentro de esta expresión matemática que está dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque solamente cuando esto está entre 0 y 1 o entre menos 1 y 0, es decir, cuando son valores ya sean positivos o negativos, pero que vayan entre 0 y 1, solo en esos casos, este número, cuando yo le elevo a números cada vez más grandes, toda esta expresión va a hacerse pequeña, independientemente del x0 que yo tenga. Entonces, sea cual sea el x0 que yo tenga, me doy cuenta que solamente si es que este paréntesis de aquí se convierte en números o tiene la posibilidad de convertirse en números que van entre menos 1 y 1, solamente en ese caso, el rato que yo les elevo a números positivos cada vez más y más grandes, todo esto se va haciendo más y más pequeño, y solo en ese caso se tendría que el x sub n tiende a 0. Entonces, solo en qué caso, cuando n tiende a 0, y además se tiene que 1 menos AH, ¿no es cierto?, es menor que 1. Sí, ¿qué quiero decir con esto? Que 1 menos AH está entre menos 1 y 1, ya recuerden que yo las barras en el valor absoluto y en esta desigualdad las puedo quitar si es que yo termino haciendo esto, ¿no? Como si yo termino haciendo esto. ¿Ya? Entonces, miren, esto de aquí, ¿qué es lo que hace? Ustedes tomen la calculadora ya y tomen cualquier número que va mayor que 1, ¿sí? Y le elevan cada vez a números cada vez más altos, entonces el resultado van a ver que son números grandes y cada vez más grande. En cambio, si toman valores entre 0 y 1, y les elevan a los mismos números, a números positivos y mayores, si hacen eso, entonces van a ver que el resultado de elevar un número que está entre 0 y 1 a valores cada vez más y más grandes, el resultado les da bien pequeño, es decir, va tendiendo a 0. ¿Cuándo pasa eso? Cuando ustedes lo que tengan aquí sean valores que están entre 0 y 1. Como hay valores que pueden estar entre 0 y 1 que son positivos, es decir, que van de 0 a 1, o valores que están entre 0 y 1 pero negativos, es decir, que van desde menos 1 hasta 0. Todo esto de aquí, lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Todo lo que está dentro del paréntesis, que es 1 menos AH, debería estar entre menos 1 y 1. ¿Para qué? Si es que sucede esto y sucede esto de aquí también, entonces nosotros podríamos concluir que en ese caso, sí, el x sub n tiende a 0. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, solamente en ese caso, mi solución numérica se comportaría como mi solución analítica. Pero en el caso en el que esto de aquí sea, por ejemplo, mayor que 1, mi solución numérica no va a coincidir con mi solución analítica por lo que acabo de decir. Cuando esto sea mayor que 1, le voy elevando a números cada vez más grandes. Y el x sub n va a ir creciendo. Y eso no es lo que pasa en mi solución analítica, porque a medida que el tiempo va aumentando, mi x tiende a 0. Entonces, ¿para qué? En este sistema en particular, para que mi solución numérica dada por el método de Taylor se comporte como se comporta mi solución analítica, entonces yo debería hacer una restricción. ¿Cuál restricción? Esta de aquí. Tendría que yo exigir esto, ¿sí? Digamos, esto que escribí aquí no es algo que se desprende de esta solución, ¿sí? El n cuando tiende al infinito es algo que yo digo, bueno, una vez que tenemos esta solución, ¿qué pasará? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasará? No es algo que necesariamente esté pasando, ¿sí? Aquí no está en esta expresión matemática no hay ninguna restricción para que el n, digamos, sea muy grande y tienda al infinito. Yo digo, ¿qué pasará si es que tiende al infinito? Y además, esto que está aquí, estoy poniendo aquí, yo digo que si es que me pregunto qué pasará y además sucede esto, si sucede esto, entonces se tiene esta conclusión. Pero que suceda esto no es algo que está aquí implícito. No es algo que la expresión por sí sola lo tiene. Por lo tanto, nosotros como nos damos cuenta que necesitamos que la solución numérica se comporte como la solución analítica, sí, porque la solución analítica sería como que la exacta, ¿no es cierto? Y la numérica es con la que nos aproximamos.
Entonces lo que deberíamos hacer es exigirle a nuestro método numérico, exigirle a esto, que en efecto yo voy a poder usar esto para obtener la solución numérica de mi ecuación diferencial, esta de aquí, solo si yo exijo algo que no está aquí adentro. Y ese exigir es justo que, eso que tengo que exigir es justo que esto negrito, que 1 menos AH esté entre 0 y 1. Entonces, la cosa es que cuando ejecutemos esto, tenemos que pedir esta exigencia. Ya, ahora, en esta exigencia, digamos, hay algo que, supónganse que yo de mañana me levanto y digo, exijo que no haya gravedad, ya, o sea, ¿qué importa ya? Yo exija que no haya gravedad, ya. Entonces, la cuestión es que yo aquí puedo exigir que suceda algo dentro de las... de aquello donde yo sí tengo posibilidades de exigir algo ya. Entonces, por ejemplo, en el -1, en el 1, en todos estos números yo no les puedo exigir a que sean otra cosa de la que ya son. Y el A tampoco ya. El único sobre el que yo tengo capacidad de decidir algo es sobre el H. Entonces, al H es de esta desigualdad de aquí, es de donde yo voy a despejar cuál es el tipo de H que tenemos que pedir para que este, digamos, método funcione de manera que esta solución tenga el comportamiento que tiene mi solución analítica, ¿sí? Entonces, de aquí, ¿cómo yo despejo cuál es el H que debo usar? Pues lo que voy a hacer es a ambos lados de la igualdad sumar 1 primero. Restar 1, ¿no es cierto? Porque a lo del centro es donde tengo que tener el H, ¿no es cierto? Entonces, como que la regla sería, voy a restar ambos lados de la igualdad 1. Entonces, al hacerlo, yo voy a tener aquí menos 2, y aquí voy a tener menos AH, y aquí yo voy a tener 0, así, ¿ya? Ahora lo siguiente que hay que hacer es pasar a dividir el menos h, pero como la cantidad menos h es negativa porque la a es positivo, entonces voy al rato de pasar a dividir a ambos lados de esta, digamos, desigualdad, lo que voy a hacer es que la dirección de las desigualdades cambien, porque, digamos, cuando se multiplica o se divide una de estas desigualdades por un valor negativo, tiene que cambiar la dirección de la desigualdad, ¿no es cierto? Entonces me refiero a que el rato que paso el menos a acá y el menos a acá a dividir, lo que me va a pasar es esto. Ajá. Ya. Solo que aquí estoy haciendo, a ver. Ah, sí, así era. Sí. Ya, bien. Entonces recuerden, aquí estaba menos 2, de aquí había 0, ¿no es cierto? Y luego divido para menos a y me queda menos para menos más y cambió la dirección de la desigualdad. Entonces, miren, en este caso, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Para decir que ustedes pueden encontrar las soluciones de su ecuación diferencial a través de este método numérico, solo si exigen que, digamos, esto de aquí es algo que ustedes extra que tienen que exigir, que su h sea positiva, es decir, que sea mayor que 0, y además que sea menor que 2 sobre a. Entonces, en general, nosotros tenemos esto, tienen que exigir. ¿Ya? Esto de exigir es que, digamos, yo estoy pidiendo algo que no está dentro de las... no está necesariamente dentro de las reglas de las matemáticas, o sea, no las viola, pero no es algo que exigía el proceso matemático necesariamente, visto solamente desde el punto de vista puramente matemático ya. En la parte numérica, como les digo, hasta este punto, nadie nos exige que tomemos el h de manera que cumpla con esto. ¿Qué es lo que nos exige? Pues nuestra necesidad de que estas operaciones coincidan, las imágenes de nuestra función x al hacer estas operaciones coincidan con las imágenes lo más posible de nuestra solución analítica. Eso es lo que nos permite exigir esto, ¿ya? Entonces, digamos, no es que esta expresión prohibía que esto suceda, ya permitía, pero no decía que era lo único que teníamos que buscar, ¿ya? Es decir, aquí no nos dice que las únicas h's que van a valer van a ser las h's que vayan en este rango, ¿ya? Permite las matemáticas que hagamos esto, sí, pero no necesariamente nos está diciendo que hagamos esto. ¿De dónde sacamos? Otra vez el criterio viene de donde acabo de explicar. Ya, entonces, eso, en este caso, miren, cuando ustedes usan un método numérico, a estos métodos numéricos se les llaman explícitos, ya van a ver por qué. Cuando ustedes usan un método numérico y la solución no coincide el comportamiento de su método numérico con el comportamiento de su solución analítica, entonces ahí tienen una ecuación diferencial rígida. En inglés está así puesta en el cuarterón stiff. ¿Sí?
Ya, entonces cuando ustedes tienen una ecuación rígida, tienen dos opciones para trabajar sobre ella ya. La una opción es exigir una restricción. El H, recuerden, es la partición entre nodos. En general no teníamos ninguna, digamos, criterio de peso para decirnos cuál es el H que tomemos, ya, porque en pocas el H proviene de restar el lado derecho de nuestro dominio menos el lado izquierdo de nuestro dominio y dividiendo para un número de subintervalos, y el número de subintervalos es la elección libre de ustedes, ¿no es cierto? Pero digamos en este caso el H no puede ser tan a libre elección, tiene que ser solo un H que vaya entre 0 y 2A, donde el A ya viene dado en mi problema, ¿no es cierto? Aquí por ejemplo el A hubiera venido como, no sé, 53, alguna cosa así. Entonces ahora el A es el que va a ir modelando desde dónde hasta dónde yo puedo tomar las H's, ¿ya? Entonces, si yo tengo un sistema rígido y voy a usar los métodos explícitos, que son los que de los que les he hablado hasta ahora, me voy a dar cuenta que si me doy cuenta más bien que mi solución numérica no coincide con la solución analítica, entonces ahí es donde tengo que exigir una restricción de este estilo para que funcionen las cosas. Ahora, supónganse que no quieren restringir, ¿ya? No quieren estar buscando la manera de saber cómo restringir su solución. Y aquí hay una restricción porque el H no puede ser cualquier cosa, ya la restricción otra vez proviene de haber hecho en el análisis particular que hice, ya. ¿Qué pasa si ustedes no quieren restringir y quieren igual solucionar con un método numérico su ecuación diferencial? Ya, para eso vamos a usar el método implícito, métodos implícitos, ¿ya? Entonces los métodos implícitos, verán, esto es bien importante ya cuando ustedes tienen un sistema rígido y notan que simplemente su solución numérica está dándoles comportamientos imbéciles ya, con respecto a lo que hubieran esperado, ya, o sea, se está comportando de manera como anómala. Ya ahí hay una sugerencia, ¿no es cierto?, de que tal vez su ecuación diferencial, el método que están usando para resolverla numéricamente, necesite cierta restricción porque tal vez su ecuación diferencial está comportándose como una ecuación diferencial rígida. Entonces, en ese caso, digamos, cuando detectan eso, arreglen el problema, ¿ya? ¿Cómo? O haciendo una restricción o usando un método implícito, ¿ya? Entonces, todos los métodos para resolver ecuaciones diferenciales que hemos visto hasta ahora son métodos explícitos. Ya les quiero indicar la diferencia con qué sería un método implícito. Entonces, es pilas, ¿ya? Los métodos implícitos nos ayudan a resolver ecuaciones diferenciales que pueden ser rígidas, sin tener que hacer restricciones, pilas con eso. Entonces, ahorita vamos a ver métodos implícitos, ¿sí? Ya, los métodos implícitos lo único que hacen es, digamos, considerar las derivadas en vez de los nodos. Miren, en el lado, ¿cómo son nuestras fórmulas o expresiones generadoras del método numérico para resolver las dedos? Lo que hacemos es encontrar una ecuación de este estilo, es decir, donde tenemos el nodo, las imágenes correspondientes a nodos posteriores basados en operaciones que se hacen sobre las imágenes de su función en nodos presentes, ¿sí? Entonces, este es como la estructura general, ¿ya? De los métodos. Y esto se va a conservar a excepción de ¿qué? De que miren, ¿qué es lo que yo escribí antes de esto, en el método de Taylor? Yo les decía que el método de Taylor en general, bueno, voy a escribir el método de Taylor si es que por si acaso se perdieron en esa parte. Si ustedes tienen, digamos, un x evaluado, esta es mi función evaluado en un t sub k más h, esto yo aproximadamente lo puedo expresar como el x evaluado en el t sub k más h veces la derivada de x evaluado en t sub k más bla bla bla, sí, hay unos términos de ahí, ¿no es cierto? Entonces aquí estoy yo teniendo una serie de Taylor. Entonces esto lo transmitimos a otro lenguaje, ¿ya? ¿Cuál es el lenguaje que usamos? La notación aquí es, miren, si yo tengo en el argumento t sub k más h, eso es lo mismo que tener t sub k más 1. Es decir, es lo mismo que tener t sub k más 1, donde el 1 está sumado acá, en cambio aquí el h está sumado a todo el valor de t sub k, ¿ya? Ya, ahora yo tendría que en vez de escribir esto de esta manera, puedo escribirlo de esta forma, pero a su vez, por la notación que les dije que iba a usar, entonces ahora voy a poner x y subíndice x, k más 1, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo, y en el lado derecho yo tendría, usando esta notación, x sub k, ¿no es cierto?, más h veces y x' de tk, ¿ya? Entonces yo les decía que esta es la forma general en la que íbamos a tener nuestro método de Taylor, y aquí hicimos una adición, ya pasamos de
de esto a lo que estaba escrito antes aquí como la solución a través del método de Taylor, simplemente notando lo que escribí aquí hace un rato en la pizarra ya, que el tipo de ecuaciones diferenciales que estamos nosotros, el tipo de problema, es decir, tenemos esta solución y decimos, pero recordemos, esta es una solución de qué problema, entonces el problema era un problema de este estilo, donde teníamos x' en un lado y un f el otro lado, ¿no es cierto?, de t de x, donde este es un conjunto de operaciones que están aplicadas a la variable independiente y a la función sin derivar. Ya, entonces lo que terminábamos haciendo es simplemente en vez de poner x', poníamos el f, y como digamos está aquí evaluado en t sub k, entonces tanto el t como el x estarían evaluados en ese subíndice x sub k. Entonces por eso aquí terminó yo teniendo este f evaluado en t sub k y en x sub k. Punto, ¿no es cierto? Así era el método de Taylor. Ya, ¿qué es lo que hace, digamos, el método implícito? El método implícito lo que hace es que cuando ve estas derivadas en el lado derecho de la ecuación, y este lado derecho de la ecuación es el lado donde, digamos, están los nodos presentes, ¿sí? Donde están los nodos presentes en el método explícito, todos los métodos que hemos visto, como les digo, son explícitos. Entonces, donde vemos las derivadas, notaremos que están evaluadas esas derivadas en los nodos presentes, en los métodos explícitos. La diferencia con los métodos implícitos es que, digamos, miren, siempre tenemos que dejar solito en un lado de la ecuación la función evaluada en nodos posteriores, porque ese es el valor que se va a obtener al hacer en el otro lado de la ecuación operaciones, ¿sí? Entonces, como les menciono y les reitero, en el método explícito, la derivada está evaluada, miren, en el nodo presente, ¿sí? ¿Qué es lo que hace de diferente el método implícito? El método implícito lo que hace es evaluar las derivadas en el nodo posterior, ¿sí? Entonces, esta misma derivada yo ya no la voy a evaluar en t sub k, sino que ya la voy a evaluar en t sub k más 1. Esa es la única cosa que hace el método implícito, ya, a diferencia del método explícito. Entonces, aquí en el método implícito podemos poner eso como que la diferencia con el método explícito es lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? En el método implícito se evalúa la derivada o las derivadas en el nodo posterior. Esto es en los métodos implícitos, ¿sí? Mientras que en el método explícito se evalúan las derivadas en el nodo presente, ¿sí? Entonces en el MET explícito, las derivadas se evalúan en el nodo presente. Ya, esa es la diferencia, ¿sí? En el método implícito se evalúan las derivadas en el nodo posterior, mientras que en el explícito, miren, se evalúa en el presente. Entonces este de aquí corresponde al método explícito. Cuando expresamos mi método de Taylor de esta forma, esto correspondería al método explícito, mientras que si nosotros a mi método de Taylor lo expreso de esta forma, entonces estoy hablando de un método implícito, ¿sí? Ya. Ahora, la cuestión es que ¿por qué rayos me doy permiso a hacer eso? ¿Sí? Es decir, porque una derivada, yo reemplazo el valor de una derivada en un nodo presente por el valor de la derivada en un nodo posterior. Ya, entonces solo quiero notar algo, ya. Fíjense que su función, supónganse x, que depende del tiempo, ¿sí? Supónganse que es esta línea recta, ya. Entonces, cuando su función x es esta línea recta, y aquí está el t, ¿no es cierto? Su derivada puede estar evaluada en el t sub k o en el t sub k más 1, que el valor de la derivada, es decir, x sub k, el valor de la imagen el valor de la derivada en este punto o el valor de la derivada a este punto, es decir, el x' evaluado en t sub k más 1 y el valor de la derivada en este punto, es decir, el x' evaluado en t sub k. En el caso de la línea recta, en el caso de que su función x sea una línea recta, estas derivadas son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pendiente, la derivada de una línea recta es la pendiente de esa línea recta, ¿no es cierto? Entonces, y la pendiente en una línea recta es única, digamos, es decir, no cambia, ¿no? La inclinación justo de la línea recta es constante, no va moviéndose así, ¿ya? Entonces no va elevándose o deselevándose, ¿ya? Entonces, por esta razón, digamos, nosotros diríamos, bueno, yo puedo la derivada en vez de evaluarla en x, x' en vez de evaluarla en t sub k,
puedo evaluarle a este x' en t sub k más 1. Sí, claro, eso siempre y cuando su función x sea una línea recta. Ahora, claro, la x ustedes no saben cuál es, ¿cachan? Este es el problema ya. Pero lo que se aplica aquí, o la aproximación se permite porque cualquier, digamos, función que sea, digamos que su x en realidad no era esta línea recta, sino, digamos así, esta curva ya, roja así. Entonces, desde aquí hasta acá, la derivada, lo que estoy haciendo es aproximar la derivada de mi segmento negro, ya, y lo cual estaría como raro hablar de la derivada de un segmento, sí, porque hay una derivada de un punto ya. Pero, digamos, estamos reemplazando este segmento negro para el análisis rojo por este segmento negro, ¿no es cierto? Esta línea negra de aquí. Si es que yo termino diciendo que el x' en este punto es el mismo que el x' en este punto, eso es lo que yo estaría haciendo ya. Pero el punto es este, ya que justo el truco del cálculo diferencial es tomar diferenciales, ¿no es cierto? Es decir, como que considerar distancias entre los nodos que en el que estoy analizando, considerar distancias bien pequeñas. Porque en distancias bien pequeñas, en efecto, este segmento rojo sí se va aproximando al segmento negro. Si no, digamos, unamos estos puntos, digamos, estos dos puntos lejanos, unámoslos sobre la curva roja. Y el rato que les unimos sobre la curva roja, vamos a ver que si unimos esos dos puntos con una línea negra, esa línea negra va a aproximarse a la curva roja, ¿no? Como suele pasar, ¿no? O sea, en estos dibujos. Es decir, ¿qué tal si es que yo, por ejemplo, tomo de aquí a acá los puntos, ya? Entonces estos dos puntos les uno con una línea y miren este segmento negrito que está aquí, está casi sobre lo rojo, ¿sí? Entonces, eso en este caso, el método implícito tiene esa aproximación, digamos. Hay una aproximación en la que se considera que los segmentos curvos se aproximan a las líneas rectas, donde podemos nosotros decir que la derivada en un punto es la misma que la derivada en un punto contiguo, en un nodo contiguo, ¿ya? Teniendo eso en mente, digamos, el método de Taylor, el explícito sería este, y el método de Taylor, el implícito sería este, ¿sí? Pero ahora la cuestión es que ¿cómo rayos yo escribo esto? Entonces recuerden cuál es el tipo. Miren, que estoy tratando de hacer, estoy mostrándoles cuál es el método de Taylor, pero implícito, ¿sí? Y a todos los métodos implícitos tienen esa característica de ¿qué? De que en la derivada se evalúa en el nodo posterior. ¿Cuál es el nodo posterior? Era t sub k más 1. Entonces yo por eso aquí mi derivada la evalúo en t sub k más 1. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo quedaría esto yo expresándolo en términos de la f? La f es todo lo que estaba a la derecha en mi problema, en mi ecuación diferencial x' igual a f de tx, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tendría yo así, x sub k más 1. Recuerden, lo que estoy diciendo es que el problema con el que empezamos es que tenemos una ecuación diferencial de este estilo. ¿Ya? Y la cosa es que yo quiero, en vez de poner x', quiero usar esto para dejarlo en términos de la f, ¿ya? Entonces este x', fíjense, está evaluado en t sub k más 1. Aquí el x' está evaluado en t. Entonces, ¿cómo sería este mismo x' si yo lo evalúo en t sub k más 1? Entonces, en vez de t, pongo t sub k más 1. Ya, entonces eso significa que voy a hacer esto. X evaluado en t sub k más 1. Y esto va a ser igual a f de t sub k más 1 y x evaluado en t sub k más 1, así. Pero, digamos, esto de aquí, con mi nueva notación, yo le puedo escribir así, ¿no? Como f de x sub k más 1, así. Ya, entonces, en vez de poner yo este x', lo que voy a hacer es poner esto. Entonces, mi método de Taylor implícito quedaría así, como x sub k más h, y en vez de este x' pongo este f, ¿no? Entonces me quedaría f de t sub k más 1, y aquí yo tuviera x sub k más 1, así. Listo. Entonces este ya sería mi método implícito de Taylor, ya, mi método de Taylor implícito. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es, usando el método de Taylor implícito, miren, este de aquí es mi método de Taylor implícito. Se parece al explícito, solo que otra vez la derivada, que viene a ser la f, ya no está evaluada en el nodo presente, sino en el nodo posterior de sub k más 1. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo aplicamos el método implícito a nuestra ecuación diferencial? Entonces, recuerden, la ecuación diferencial particular que teníamos era x' igual a menos a x, así, ¿no es cierto? Y teníamos que el a era positivo, ¿ya?
Entonces apliquemos nuestro método implícito a esto. Entonces nos quedaría lo siguiente, nos quedaría x sub k más 1, bueno, aquí ya no el aproximado, digamos, ya sabemos que estamos aproximando, recuerden que ya les hablé de esto. Entonces ya tenemos x sub k más 1 va a ser igual a ¿qué? A mi x sub k más un h, y aquí el f, en este caso tengo que reconocer cuál es el f, digamos, esta es la fórmula general, y yo puedo aplicar esta fórmula general a casos concretos. El caso concreto en este caso es esta ecuación diferencial que estoy proponiendo resolver. Entonces aquí, ¿cuál es el f? El f es todo lo que está a la derecha del x', y entonces en este caso el conjunto de operaciones se están aplicando en general a la variable temporal y a la función x es menos a por x. Entonces eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces aquí yo tengo que evaluar, miren, este es mi f, pero este es mi, ya, voy a hacer esto paso por paso. Esto de aquí es mi f, ¿no es cierto? Entonces yo diría, voy a escribir acá, yo diría que mi f en este caso de t y de x es menos ax, eso, ¿sí? Ahora la cosa es que yo no quiero evaluar en t ni en x, sino en t sub k más 1. Entonces esta misma función f la voy a evaluar en t sub k más 1 y en x sub k más 1. Entonces en el lado derecho todo lo que tiene t pasa a ser t sub k más 1 y todo lo que tiene x pasa a ser x sub k más 1. Como no hay t, o al menos no está explícita, ya podemos pensar que la t está multiplicada por 0 y así por aquí, así. Y entonces como no hay t, entonces al x es el único que va a pasar a ser x sub k más 1. ¿Ya? Entonces esta f de aquí, mi fórmula para aplicado a mi caso particular que es este, se convierte en esto que está aquí, en menos a por x sub k más 1, así, ¿ya? Entonces ahora al hacer el producto de esto por esto, bla, ¿no es cierto? Entonces me queda así nomás, así, simplemente como menos a h por x sub k más 1, ¿ya? Ya, a partir de este punto, ¿qué es lo que yo tengo? Yo ya tengo, miren, el método de Taylor implícito aplicado a mi problema particular. Mi problema particular era este, ¿ya? Ahora, para que esta expresión en los métodos implícitos, para que esta expresión me pueda dar lo posterior en términos de lo anterior, o lo posterior en términos de lo presente, por decirlo así, también lo que debo hacer es ponerle lo posterior en un lado de la igualdad y lo anterior en el otro lado de la igualdad, ¿ya? Entonces miren estas imágenes, el x de nodos posteriores, le paso al otro lado, es decir, le voy a pasar acá, y me queda así, no me queda como, saco factor común de una vez, y me queda que x, esto le paso al otro lado y saco factor común x sub k más 1. En el lado izquierdo de la ecuación me quedaría x sub k más 1. Todo esto por 1 más a por h. Así. Ya, miren, saco factor común y me queda esto en el lado izquierdo, ¿sí o qué? Ya. Ahora, y en el lado derecho me va a quedar así x sub k. De manera que yo puedo despejar este x sub k más 1 y al fin ya tengo mi expresión de recursividad. Miren, yo voy a tener aquí 1 sobre 1 más a h, ¿no es cierto? Sí, y aquí yo tuviera x sub k. Esta es ya la expresión de recursividad que usaría yo en mi método implícito, ¿sí? Esta que está aquí, acá. Ya, ahora, la cuestión es que esta ya es la solución usando el método implícito de Taylor para mi problema, ¿ya? La cuestión aquí es, ¿y ahora será que yo puedo ver o constatar aquí, en efecto, si se cumple la propiedad de mi solución analítica? Esta era la propiedad de mi solución analítica. Que cuando el tiempo se hacía cada vez más y más y más grande, las imágenes de mi función tienen que tender a cero ya. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues otra vez el truco aquí va a ser relacionar nodos posteriores con el nodo x sub 0 para ver cómo me queda esa estructura, tal como hice antes. Entonces, ¿qué es lo que hice antes? A esta expresión generadora le veo, por ejemplo, qué pasa cuando k es igual a 0, qué pasa cuando k es igual a 1, al igual que hice antes, ¿ya? Esto que estoy haciendo es una forma pedagógica de explicitar cómo o comprobar si se cumple en este problema en particular, si se cumple o no que la solución numérica tiene el mismo comportamiento que la solución analítica.
Pero a partir de este punto ustedes ya pueden tomar esta expresión y modelar y sacar el resultado y ahí ya les va a salir. La cuestión es que lo que voy a hacer a partir de aquí en adelante, solo para comprobar que en efecto este método yo ya no tengo que hacer ninguna restricción para ver que el comportamiento de esta solución ya obedece el comportamiento que tiene esta solución. Y esta es justo la ventaja del método implícito. Entonces veamos. ¿Qué pasa si aquí k es igual a 0? Entonces yo voy a tener lo siguiente, voy a tener x sub 1 igual a 1 sobre 1 más a h y todo esto así, ¿no es cierto? Yo voy a tener aquí x sub 0. Esto pasa si el k es igual a 1, perdón, si el k es igual a 0. Y ahora, si k es igual a 1, miren lo que pasa, yo tendría aquí x sub 2 igual a 1 sobre 1 más a h, ¿no es cierto? Y aquí por x1, ¿ya? ¿Qué pasará si el k es igual a 2? Entonces yo tengo aquí que x sub 3 va a ser igual a 1 sobre 1 más a h por x sub 2, ¿ya? Y así, bla, 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 puedo seguir, digamos, sacando de esta expresión. Ahora, ¿qué es lo que me puedo dar cuenta que sucede? Ya miren, todo esto aquí, yo tengo un paréntesis, un exponente 1, sí, y aquí también tengo 1, ya. Ahora, tal como hice antes, quiero darme cuenta que cuando yo relaciono algo posterior con el x sub 0, el paréntesis de aquí, el exponente, va a tener un exponente igual al índice que está acá. Eso es lo que quiero mostrar que va a pasar, ya. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Como hice antes, miren, el x1 yo lo puedo expresar en términos del x sub 0. ¿Por qué? Porque el x1 es todo esto, ¿no es cierto? Entonces, piensen en lo siguiente. Esto de aquí multiplicado por todo esto va a darme esto de aquí al cuadrado, ¿sí cachan? Entonces yo voy a tener esto de aquí al cuadrado. Y aquí en vez de x sub 1 voy a tener x sub 0. Así que hice simplemente reemplacé el x1 acá en términos de x0, ¿no es cierto? Y eso me queda de esta forma. Ahora fíjense en qué es lo que va a pasar si es que yo el x2 que está aquí lo reemplazo acá. ¿Para qué? Para relacionar en una sola ecuación el x sub 3 con el x sub 0. Entonces si pasara eso, miren, yo debería poner en vez de x2 debería poner todo esto. Pero si yo pongo todo esto, el exponente que va a estar en el paréntesis, ¿no es cierto? Va a ser al cubo, porque va a ser esto por esto, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener que esto se convierte al cubo y aquí voy a tener el x sub 0. De manera que la relación entre los nodos posteriores al x sub 0 y el nodo x sub 0 tienen siempre un patrón. ¿Cuál es el patrón? Que yo pongo aquí cualquier número. N, por ejemplo, va a ser igual a que aquí yo tenga 1 sobre 1 más AH, y acá en el exponente yo tengo este mismo número acá y aquí el x sub 0, ¿ya? Esto que estoy escribiendo, digamos, en este caso me ayuda ya a ver si es que esta expresión matemática cumpliría o no con las propiedades o tiene la misma propiedad que mi solución analítica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el n aumenta, es el equivalente a preguntarse qué pasa cuando el tiempo tiende al infinito. Entonces miren aquí, cuando el n aumenta, todo esto de aquí va haciéndose qué es la pregunta, ¿ya? Entonces, fíjense que justo lo que tengo dentro del paréntesis en este caso sí es un número que va entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque digamos tengo 1 en el numerador y en el denominador siempre tengo algo mayor que 1. ¿Por qué? Porque el a es positivo y el h es positivo. Entonces yo siempre lo que tengo aquí dentro del paréntesis va a ser un valor que está entre 0 y 1. Entonces si es un valor que está entre 0 y 1 y yo le estoy elevando a números n que son cada vez más grandes, más grandes, más grandes, yo aquí sin más podría decir que cuando el n tiende al infinito me doy cuenta que los xn, es decir, las imágenes de su función, que corresponden a la versión analítica de esto cuando el tiempo tiende al infinito, estas imágenes para distintos n's que van creciendo, esto va a tender a 0. Y estas dos cosas rojas que he puesto aquí, digamos, esta es porque yo digo, bueno, pensemos qué tal o qué pasaría en esta expresión si sucede lo siguiente. Y, digamos, lo que estoy poniendo acá es lo que pasaría si es que el n tiende al infinito, pero ese pasaría, no necesita ninguna restricción para que suceda de esta forma como en el caso anterior. Esto pasaría sin más, simplemente examinando esta expresión matemática. Es decir que el método implícito ya me da una solución numérica que puedo yo condensarla de esta forma, en la cual yo me puedo dar cuenta que cuando el tiempo tiende al infinito, las imágenes de la función que resuelve la ecuación diferencial tiende a 0, por lo que usando el método implícito, nosotros ya, miren el método implícito, donde se evalúa la derivada en nodos posteriores. En el método implícito nosotros ya, sin tener que hacer ninguna restricción o buscar cuál será la restricción que tenemos que hacer para que nuestra solución numérica coincida con la analítica, sin tener que hacer esas restricciones ya tenemos ese comportamiento. Entonces el método implícito nos ayuda full cuando tenemos sistemas rígidos. Eso nomás.
Ya, ya les mando en un ratito el otro video.